¿Cuántos de ustedes están percibiendo cada vez más la presencia de Dios? Amén. Es importante que seamos espirituales. Amén. Cuando alguien es muy carnal, no siente nada. Estamos orando y ¿qué será? ¿Qué estarán orando? ¿No? Pero cuando alguien es muy sensible al Espíritu Santo, sabe que algo está pasando. Nuestra mente tal vez no lo entiende porque están orando en lenguas. ¿Qué estarán hablando los hermanos? ¿No? Pero nuestro espíritu sí lo entiende. Amén. Esto significa que una persona ha aprendido a ser sensible a la voz del Espíritu Santo. Amén. Y es lo que estamos intentando desde el inicio, de que todos aprendamos a ser guiados por el Espíritu Santo, a ser sensibles a la voz del Espíritu Santo. Y desde el año pasado hemos estado enseñando cómo escuchar la voz de Dios. Hemos enseñado 3 cosas importantes. La Biblia habla que en Romanos 8:16, que el Espíritu de Dios nos da un testimonio. Digan conmigo, testimonio. Y en otra versión dice seguridad. En otra versión, justo con mi papá ya nos encontramos y él tenía la versión Nueva Traducción Viviente y decía confirmación. En otra versión dice luz verde. Es decir, el Espíritu Santo nos guía con una seguridad en tu interior. Usted da un paso, digamos, acá está la opción A, la opción B. Usted no sabe qué hacer. Parece, no sabe. Entonces usted ora en lenguas, Rambra Yashoto, Rambra Kata, se toma su tiempo, su día, y el Señor le va diciendo qué opción le conviene con una seguridad. Usted mira la opción A y siente luz roja. No, mira la opción B, siente paz, siente una luz verde. Tome esa opción B. Amén. A eso nos referimos. Romanos 8:16 dice que todos los hijos de Dios son guiados por el Espíritu Santo y que Dios los guía por medio de un testimonio, de una seguridad interior. Amén. Y también hemos aprendido el año pasado, que este año también lo vamos a recordar, que hay la segunda forma principal es por medio de un testigo interior, una voz interior, algo, un volumen más fuerte. Amén. Es algo más fuerte, es algo más con más peso, que no te deja. Por ejemplo, te dice tu corazón, da 100 soles para tal persona. Y tú, es una idea mía, lunes. Viene el martes, da 100 soles para tal hermana. Y tú, y no te deja. Papá Dios te está hablando con una voz un poquito más fuerte. Y la tercera voz es para emergencias. Es una voz audible. Es una noticia muy fuerte. Es con una voz que usted nomás lo escuchó, otros no. Por ejemplo, ¿se acuerdan cuando Dios le habló al pequeño Samuel? ¡Samuel! Y escuchó una voz, ¿se acuerdan? Y pensaba que era su maestro, Elí. Pero la noticia era que tienes que decirle a Elí que voy a destruir tus hijos. Porque están caminando mal. Están haciendo malas cosas. Están abusando de las chicas del pueblo de Israel. Se están abusando de su autoridad. Y va a haber un juicio de Dios para los hijos de Elí. Era una voz audible. O sea, cuando es una voz audible es algo fuerte. Amén. Para que usted diga, esto voy a tomarlo en serio. Bueno, durante este año vamos a volver a reforzar, vamos a volver a nadar con la palabra del Señor, de cómo saber cuándo es la voluntad del Señor. Así que, pero en mi caso, a mí me toca ahora empezar desde hoy a hablar del tema financiero. Amén. Ya que hoy día vamos a empezar sobre la unción financiera. Amén. ¿Cuántos saben que Papá Dios es proveedor? ¿Cuántos saben que Dios es abundante? Amén, gloria al Señor. Así que si usted va escuchando a mí los miércoles hablar de dinero y de plata, no piense que soy materialista. Amén, sino que nos toca ahora hablar de finanzas los días miércoles, porque hace poco hemos terminado nuestro discipulado número 2, amén, que hemos hablado sobre sanidad, la Santa Cena, cómo fluir con el aceite de la unción, que el Señor nos da una forma más de ayudar a las personas que desean sentir algo en su cuerpo, en su piel, usar el aceite. Amén. Jesús lo hacía, sus discípulos lo hacían, así que es parte del nuevo pacto. Así que uno no debe estar, no es bíblico usar aceite, pues sí lo es. Amén. Pero ahora, hoy día, me toca enseñar sobre lo que hemos estado diciendo en estas semanas de la unción financiera. Amén. Y vamos a ver cómo Papá Dios en su palabra desea que permitamos que la unción financiera que está en nuestra vida se manifiesta. Ustedes saben que hay una unción por sanidad, ¿verdad? A veces cuando estamos adorando en nuestras reuniones, alguien siente y tú percibes que alguien está enfermo, ¿no?
de repente te duele, a ti como predicador que estás dirigiendo, te duele la parte del hombro. Y tú sabes que Dios te está diciendo, acá hay alguien que le duele el hombro izquierdo. Entonces, ¿tú qué haces? Preguntas, aquí hay una persona que le duele el hombro izquierdo. Y alguien, sí, yo, pastor. Y la unción para sanidad lo sana, simplemente. Muchas veces nos ha pasado, ¿no? Muchas veces nos ha pasado a varios que hemos predicado, siento un dolor de lumbar, ¿quién es? Y la vez pasada se levantó el hermano Alberto. Dijo, sí, pastor, yo. Entonces, en el nombre de Jesús se sanó y la unción para sanidad se manifestó. Amén. Así también hay una unción financiera que fluye en nuestras vidas. Amén. La unción financiera que es importante saber, y no se trata de empresas, no se trata de negocios, se trata de que tenemos a Cristo en nuestras vidas. Amén. Lo demás es parte de, pero vamos a ir a la luz de la palabra y vamos a empezar, ¿qué les parece? A ver, hay acá tantos versos para ver. Vamos a empezar con Proverbios 22:9. Vamos con Proverbios 22:9. Y la persona que lo encuentre primero lo puede leer, nos puede ayudar. Amén. Proverbios 22, ¿qué versículo? 9. Amén. Así que léalo con todo su corazón. Hermano Ángel, amén. Muy bien. Dice, el ojo misericordioso será bendito, porque dio de su pan al indigente. Amén. Así es. Muy bien. El ojo misericordioso será ¿qué? Bendito, ¿no? Porque dio su pan al indigente. Y vamos a leerlo esto también en otra versión. Por ejemplo, en la NTV dice, benditos son los generosos porque alimentan a los ¿qué? A los pobres. Dice, benditos son los generosos. O sea, el generoso siempre está ayudando. Amén, ¿sí o no? Amén. Y ustedes saben que el primer generoso, el primer dador, ¿quién es? Es Dios, ¿verdad? De tal manera amó Dios, ¿verdad? Al mundo. ¿Qué hizo? ¿Que quitó o que dio? Así que Él es el primero. Dios es generoso y su naturaleza está en nosotros. Así que somos generosos por naturaleza. Si alguien ha visto que yo he sido generoso con alguien, no es porque yo soy bueno en sí mismo, sino porque el generoso, el Dios bueno y bondadoso está en mí y me hace expresar esa nueva naturaleza. De modo que si alguno está en Cristo, ¿nueva qué? Criatura es, somos nueva creación, tenemos la naturaleza de Dios. Así que el generoso es una persona bendita porque siempre da su pan ¿a quién? Al pobre. Amén. Y miren, cuando uno lee Mateo, Marcos, Lucas, vamos a Mateo 15:32, mientras que les comento esto, vemos a Jesús siempre alimentando a los pobres. Siempre a un Jesús generoso, dadivoso. Incluso una vez alimentó, ¿se acuerdan cuántas personas alimentó con un milagro? A 5,000, ¿no? ¿Se acuerdan? O sea, siempre es el que paga la cuenta. Hermanos, vamos a ver poco a poco que nosotros hemos sido puestos en la tierra para pagar la cuenta. Todos somos un canal del Señor generoso. Poco a poco usted lo va a entender. Amén. Mateo 15:32 dice así. Dice, y Jesús llamando a sus discípulos dijo, ¿tengo compasión de quién? De la gente, porque ya hace 3 días que están ¿quién? ¿Con quién? Conmigo y no tienen ¿qué? Comer. Y enviarlos en ayunas no quiero. No sea que desmayen en el camino. O sea, ¿y qué hizo Jesús? ¿Hizo un milagro, sí o no? ¿Tenía su negocio ahí? No. La unción financiera es depender del Espíritu Santo y depender completamente de Dios, sabiendo que nada me faltará. Amén. Sabiendo que si Dios me ha puesto en una posición de pastor, Él siempre va a estar financiando. Si me ha puesto como esposo de mi familia, esposo de mi amada esposa, soy cabeza y yo sé siempre que siempre el Señor está dando para mi casa, para mi esposa. Si me ha puesto como papá, es porque siempre voy a dar como papá para mis hijos. Siempre, siempre, siempre. Por eso la Biblia dice en Salmo, mi copa siempre estará rebosando, nunca va a parar. Y hoy día vamos a empezar una pequeña introducción para que usted se mantenga expectante en estos miércoles que viene. Pero podemos ver que Jesús siempre pagaba la cuenta. Por eso mi esposa y yo, incluso yo desde soltero,
Cada vez que salimos con ministros o predicadores, siempre intentamos pagar la cuenta. Invitar el almuerzo, invitar la cena, pagar los taxis, llevar nuestro auto. Siempre queremos ser de bendición. Amén. Y significa que el Señor coloca en nuestras manos la semilla. Porque ese dinero que usamos para bendecir a muchos pastores o ministros, no sale de nuestro propio esfuerzo, sale del Señor. Porque Él nos dice en su palabra, y lo vamos a ver, que hay una unción financiera que fluye en cada hijo de Dios, que es consciente que depende completamente de Dios. No depende del negocio, no depende del trabajo, dependo completamente del Señor. Amén. Amén. Vamos a Lucas 9:16. Lucas 9:16. Todavía, gracias. O un costadito cerca. Ya. Lucas 9:16 dice, y tomando los 5 panes y los 2 ¿qué? Pescados, levantando los ojos ¿a quién? Al cielo, es decir, por honrando al Padre, el proveedor, porque Jesús actuaba como hombre, siempre actuó como un ser humano, como un hombre guiado por Dios, honrando, sabiendo que lo que va a hacer ahora, esa multiplicación, es dependiendo de Dios. Amén. Dependiendo del Señor. Amén. Como la vez pasada mi esposa comentó, solemos dar no porque hay mucha plata en la cuenta que tenemos. Si somos guiados por Dios a hacerlo, lo tenemos que hacer en obediencia. Amén. Si no, estaríamos robando lo que el Señor nos dice que tienes que dar a esta cosa, a este asunto, o a estas personas, o a estos ministerios. Amén. Por eso, cuando usted es fiel, obedeciendo a Dios a sembrar 50 o 100 a lo que Él te dice a una persona, si usted es fiel en lo poco, entonces el Señor pondrá 1000 en tus manos para seguir bendiciendo a otras personas, o a otro ministerio, o a un familiar, o a alguien que el Señor te dice, siembra. Amén. Es el dinero de Él, no es nuestro dinero. Es la vida del Señor, no es nuestra vida. Ya no vivo yo, sino que ¿quién? Cristo vive en mí, es su vida. Y todo lo que vivo basado en la carne, en lo físico, dice, lo vivo basado en la fe de Cristo, en la fe del Hijo, no mi propia fe. Amén. No se trata de nuestra propia fe. Se trata de que yo miro lo que Él dice que es mío. Él y yo somos uno. Lo que es de Él es mío. Por eso cuando Dios le dijo a Abraham, dame tu hijo, lo que Dios estaba diciendo, quiero dar a mi hijo por ustedes. Amén. Cuando Dios te dice, da esta cantidad a la persona, es porque Dios va a darte esa cantidad y te va a seguir dando más, para que tú seas de canal para tus padres, tus suegros, tu esposa, tus hijos, tu negocio, seguir inyectando capital, seguir inyectando el ministerio de alguien, seguir sembrando en la obra del Señor para que el evangelio sea predicado. Hermanos, al final usted va a entender que estamos aquí para pagar la cuenta. Y no va a ser de su bolsillo, jamás, nunca. Siempre va a ser del Señor. Amén. Vamos a Isaías 58:7. Isaías 58:7. Estamos viendo el versículo como para poder ver un ambiente de que el Señor siempre es el que pagaba la cuenta. Todo hijo de Dios es el que paga la cuenta. Somos un medio de Dios para bendecir. Así vemos cómo las finanzas se van multiplicando, hay una unción financiera. Isaías 58:7 dice el ayuno, ¿no? ¿Qué cosa es el ayuno? No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues ¿en qué? En casa. Mire, yo les pregunto, ¿para dar pan a un hambriento necesitas dinero, sí o no? Sí, necesitas dinero, ¿no? Para darle casa, ropa a los pobres, ¿se requiere dinero, sí o no? Sí, ¿no? ¿Y qué más dice? Que cuando veas al desnudo, lo cubras, dale ropa y no te escondas de tu hermano. O sea, dice de que nuestra tarea es alimentar a los pobres, a darle vestimenta a alguien que no tiene ropa, es decir, y para eso requiere finanzas, dinero. Eso, pero Señor, solamente tengo mi sueldo básico de 1000 o de 2000, ¿cómo voy a hacer? Porque cada uno está para cierto asunto, ¿no? Pero como confío en tu bondad y en tu misericordia, voy a dar sabiendo que no va a faltar para lo que tú me dices. Porque el Señor cuando te dice que hay que dar para algo, Él no quiere que tú quites comida a tus hijos. Él no quiere que tú quites ahora pasajes porque ahora vas a tener que caminar 1 hora al trabajo. No, el Señor siempre es amplio. El Señor es mi pastor y nada me faltará. Amén. Vamos a poco
a salir del cuadro de que no depende de tu caja, no depende de tu planificación. Mi esposa y yo planificamos cada mes, cada año, nos gusta planificar, a mí me encanta planificar, a veces me excedo en vivir en el futuro y a veces mi esposa me dice, hola, ¿cómo estás 2026? Porque voy viendo lo que pasa en el año que viene, las entradas financieras, las ventas, si no vendo en 2 meses, ¿qué voy a cobrar en otros meses? O sea, voy viviendo esas cosas, pero no dependo de eso, dependo del Señor. Amén. Y ahora recién vamos a entrar a nuestra enseñanza. Amén. Vamos ahora a 1 Reyes, para recién empezar. 1 Reyes capítulo 17, versículo 1 al 16. 1 de Reyes capítulo 17. Y vamos a empezar ahora a ver la introducción de nuestra clase de cómo fluir con la unción financiera o principios que nos ayudan a expresar la unción financiera. 1 de Reyes capítulo 17, del versículo 1 al versículo 16 para todos, y para el hermano Ángel, el versículo 36 para él. Amén. Muy bien, encontramos 1 de Reyes capítulo 17, versículo 1 al versículo 16, y vamos a usar la Reina Valera. Benditos aquellos que tienen otras versiones también, qué bueno, porque nos ayuda a ampliar y ampliar. Muy bien, el versículo 1 dice así: entonces Elías Tisbita, que era de los moradores ¿de dónde? De Galaad, dijo a Acab era el rey, amén, y le dijo, ¿vive quién? Jehová, ¿Dios de quién? En cuya presencia estoy. En otras versiones dice, juro por Dios lo que te voy a decir que es verdad, porque tengo comunión con Dios. Y dice así, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Digan conmigo, palabra. No, Elías era un hombre de la palabra, pero palabra propia o palabra de Dios. Vamos a ver. O sea, él dijo, no, que no lleva porque yo quiero y me da la gana por mi palabra, o será porque tenía un permiso legal por la palabra de Dios. Vamos a ver eso. El versículo 2 dice, y vino a él palabra de Jehová. Miren, otra vez Elías escuchó la voz de ¿quién? De Dios. Qué bueno saber que Elías era alguien espiritual, sabía escuchar la voz de Dios, ¿no? Y miren, diciendo, apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Y le dice a Elías, beberás del arroyo, ¿no? Agua de mar, agua de arroyo. Y yo he mandado a los cuervos que te den allí, ¿de qué? De comer. Les pregunto, ¿Elías busca la comida o la comida busca a Elías? Gloria a Dios. ¿El dinero te buscará a ti o tú buscarás el dinero? Gloria al Señor. Miren qué me dice. Y beberás el arroyo y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. 5. Y él fue e hizo conforme a la palabra de ¿quién? ¿Fue obediente o no fue obediente a la guianza del Espíritu Santo? Qué bueno saber que cuando uno es obediente, la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Cuando estoy caminando con la guianza de Dios, me va bien. Y se ve agradable. Y es perfecta. Amén. Me dio mucho gusto esperar casi 30 años por mi esposa. Me dio mucho gusto saber que lo mejor vendría. Y cuando la conocí, wow, crecí, me dupliqué, me multipliqué. Tenía a alguien que podía ordenar más mis detalles de la vida. Tenía a alguien que me alimentaba, tenía a alguien que me ayuda a complementar con ideas, con su mente. Empezamos a hacer empresa. Tenía a alguien que se encargaba de hacer facturación, de ver la contabilidad como contadora que es, papá. ¡Wow! Valió la pena esperar en la perfecta voluntad del Señor. Amén. Y miren, dice 5, y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto, ¿qué? Al arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Y los cuervos le traían, ¿qué cosa? Pan y carne por la mañana, pan y carne por la tarde. Miren, y la noche no. O sea, sabía cuidar su salud el Señor, ¿no? No comas de noche, ¿no? Qué bueno es el Señor, ¿no? Apunten, hermanos, lo que queremos bajar de peso. No comamos mucho de noche. Amén. Como Elías, agüita nomás, agüita. Y dice acá 6, y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. No habla nada de noche. Pasados algunos días, ¿se secó qué cosa?
porque ya no tenía que llover, ¿se acuerdan? ¿No? Porque no había llovido sobre la tierra. Antes que avancemos más, yo les pregunto, ¿por qué será que Elías declaró con seguridad que no llueva? Que no llueva. ¿Ustedes se acuerdan cuando Dios hizo pacto con Israel? En Deuteronomio 28, Éxodo 30, Levítico. Dios le dice, si ustedes están bien conmigo, están unidos a mí, les va a ir bien. Lloverá siempre, caerá pan del cielo, tendrán todo, pan, leche y miel, todo lo bonito. Pero si ustedes se apartan de mí, Dios a Israel, no Dios a la iglesia, Dios a Israel, por si acaso no se asusten, hermanos. Si ustedes se apartan de mí y se van a adorar a otros dioses, lo cual significa Satanás, amén. La Biblia dice a otros dioses, pero usted y yo sabemos por la palabra que hay otros dioses, ¿no? Solamente Satanás, enemigo de Dios. Entonces no enviaré, ¿qué cosa? Lluvia, morirán, se enfermarán, quitaré mi protección. Y Satanás, la paga del pecado es ¿qué? Muerte. No es que Dios te voy a mandar la enfermedad, sino que cuando usted no está en la voluntad del Señor y está en la voluntad de Satanás, Satanás te paga con enfermedad, con pobreza y muerte. Por eso la Biblia dice la paga del pecado. O sea, hay un pago, ¿no? Satanás te paga por unirte a él. Y te paga con muerte, enfermedad. No es que Dios te lo haga, hermano, ya ves, Dios le está castigando a este hermano pecador, cochino, ¿ves? Dios, no. Usted sabe que camina en pecado, pero es Satanás que está destruyendo su finanza y su vida. Entonces, vamos a Deuteronomio 28:12. Vamos a verlo con nuestros propios ojos. Hermano, hay que creer, hay que ver para creer. Pero ver la palabra de Dios. Hay que ver la palabra para creer. Amén. Dice Deuteronomio, ¿qué capítulo? 28, versículo 12. Vamos a ver rápidamente. 28, versículo 12 y también el 24. Vamos a ver. Dice así. Deuteronomio 28, 12 dice: te abrirá Jehová, ¿qué cosa? Su buen tesoro, el cielo, para enviar, ¿qué cosa? La lluvia a tu tierra en su tiempo y para bendecir toda obra de tus manos. ¿Quién bendice la obra de tus manos? Dios, amén. Y miren el versículo 24, vamos al 24. Dará, cuando se portan mal, dice, cuando se apartan de mí, dará Jehová por lluvia a tu tierra polvo y ceniza. En otras palabras, otra versión dice, no enviaré lluvia, sino polvo y ceniza. Amén. Entonces fíjense que Elías era un hombre de la palabra. Digan conmigo, palabra. Cuando usted es un hombre de la palabra de Dios y sabe sus derechos como hijos de Dios, usted no va a permitir que la muerte lo sorprenda. Usted no va a permitir que la pobreza lo domine. Usted no va a permitir que un hábito pecaminoso lo domine, porque usted sabe, la Biblia dice que mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. La Biblia dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, porque sé la palabra del Señor. Amén. Cuando usted sabe la palabra del Señor, significa que usted tiene tiempo con la palabra del Señor. Significa que usted viene del trabajo, está cansadito, pero en vez de prender Netflix, en vez de prender otra cosa, usted está, voy a alimentar un poquito más mi corazón. De repente la mañana se despertó y bueno, voy a ver las noticias del día para estar siempre al día, pero usted decide, lo voy a apagar y voy a empezar a leer el capítulo que ayer lo dejé. Amén. No voy a ver mi novela hindú, o de repente coreana, o de repente, ¿qué más hay, mi amor? Ajá, eso también, imagínense. Entonces voy a pasar a tiempo. Entonces esa palabra queda en mi corazón y todo el día está en mi mente y lo voy meditando y lo voy pensando y lo voy hablando y estoy manejando mi auto. Señor, gracias porque hoy día me va a ir bien en mis ventas, porque tú has prometido con tu palabra que la lluvia siempre me persigue, tu alimento siempre me persigue, tus finanzas siempre me persigue. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Proverbio dice que a los justos les perseguirán las bendiciones. Usted va por la cuadra de Agüero, la bendición te persigue. Usted va por la cuadra 5, está ahí una bendición que te persigue. Imagínense, está yendo al almuerzo y alguien te pagó el almuerzo. Está yendo en la calle y te encontraste un billete de 100 o de Santa Rosita, no lo sé, pero has sido bendecido. Y tú dices, pero ¿por qué, Señor, si aquí tengo mis finanzas? Pero qué bueno es el Señor, que su palabra dice que al pensar que tiene, más se le dará. Y al que no tiene, por negligente, perderá. Amén. Es por eso que tenemos que ser hombres y mujeres de la
Palabra. Y usted lo sabe, yo sé que usted lo sabe, yo sé, pero es importante que alguien te lo recuerde. ¿Sí o no? Siempre es importante que alguien se lo recuerde. Usted ya lo sabe, pero por eso es importante reunirnos, porque hay alguien que está aquí que le va a recordar. Hermano, lea, no sea carnalito viendo televisión todo el día. Lea su palabra, estudie su palabra. ¿Cuántos de ustedes son hombres y mujeres de la palabra del Señor? Amén. Entonces, vemos a un Elías que por saber la palabra se paró y dijo que ya no llueva. E incluso Dios le dijo, ya es el tiempo. Porque dice, y miren, vamos al versículo 1, dice, entonces Elías, que era de los moradores de Galaad, dijo acá, vive Jehová, o sea, juro por Dios, en cuya presencia, este versículo 1, dice, 1 Reyes 17:1, dice, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia. Es decir, estoy hablando de parte de Dios, dice Elías. Sé por la palabra, pero ahora Dios me dice que lo hable. Es decir, hermanos, hay cosas que Dios le va a decir para hacer, pero también hay que saber cuándo hacerlo y cómo hacerlo. Amén. A veces hay cosas el día sábado que el Señor me revela con respecto a la sanidad que va a recibir una persona que no conozco, no sé quién, pero yo lo tengo en mi corazón, listo, y cuando termino la prédica el Señor me lo recuerda. Pregunta si que hay una persona que le duele la pierna izquierda, muslo, y pregunto y sucede. Es decir, no es que Dios me lo revela y rápido lo digo, sino que estoy expectante. ¿Cuándo? Hace unos meses atrás, muy rara vez me pasó, es primera vez que me pasa esto, vi una parte íntima, estaba meditando con la palabra del Señor y vi la parte íntima de una dama que estaba dañada, roja, dañada. Como dije a mi esposa, vi esto, y eso que no he visto películas ni cosas raras, dije yo, pero vi esto, me puse a orar. Y ese día en la tarde me tocaba orar por un jovencito de 13 años, y la tía de este jovencito vino a la casa, cristiana de otra iglesia, de otro lugar, y también nos abrió la puerta para orar. Un hermano nos llevó, una pareja de esposos, mi esposa a mí, bueno, yo fui en este caso. Entonces oré por este jovencito, recibió su sanidad, y vino a mi corazón otra vez la visión que había tenido en la mañana, y pregunté. La única persona era la hermana, que es tía de este jovencito. Dije, hermana, ¿usted tiene algún problema de salud íntimo? Sí, pastor, sí. ¿Y es entre sus piernas, hermana? Sí. Sí, pastor, sí. Entonces le dije a la hermana Maggie que estaba ahí, hermana Maggie, ponga su mano cerca de su parte de vientre y declaremos sanidad. Y la hermana, pues, por la gracia de Dios, recibió sanidad. Vino a la iglesia, lo compartió, lo hemos grabado, ¿no? Lo que quiero decir es que el Señor te dice algo, manténlo orando en lenguas, siempre expectante, y Él te va a decir ahora, es el momento de decirlo, el momento de preguntar, momento de hacerlo. Amén. Por eso es importante siempre estar expectante a la guianza del Espíritu Santo. Como Elías era un hombre de la palabra, y miren el versículo 1, Elías dice una frase importante que yo quiero que usted escuche bien. Dice, entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab, el rey Acab, vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy. Miren, un hombre de la palabra sabe que cuando lee la palabra, disfruta de la presencia de Dios todo el tiempo. Elías era un hombre de tener comunión con Dios. Comunión con Dios es, leo su palabra y estoy hablando con Él. Por eso Pablo decía, orar sin cesar. Es decir, conversar con Dios todo el tiempo. Usted está trabajando, ora en lenguas, hermano. Usted está manejando su moto, ora en lenguas. Está manejando su auto, ora en lenguas. Está en la puerta, tocando la puerta para ver a un cliente, ora en lenguas. Todo el tiempo conversando con papá Dios, gracias, voy a cerrar ventas. Papá Dios, gracias porque el cliente va a pagar su cuenta. Papá Dios, gracias porque hay solución para el problema que estoy pasando. Todo el tiempo conversando con papá Dios, todo el momento platicando con Él. Eso es tener comunión con el Espíritu Santo. Por eso Pablo decía, yo oro más en lenguas que ustedes cuando le habló a los jóvenes, ¿se acuerdan? Porque todo el tiempo Pablo hablaba en lenguas. Por eso les conviene, oremos en lenguas continuamente. ¿Cuánto dicen amén? Gloria al Señor. Miren qué más, versículo 1. En cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Un hombre
de palabra es aquel que se basa en la palabra del Señor. Una mujer de palabra poderosa que puede hacer que no llueva o si llueva, se basa en la palabra del Señor. Amén. Por eso el profeta Elías sabía que en 2 de Crónicas 7:14 y también en el Antiguo Pacto se decía que si mi pueblo se humillare, ¿se acuerdan? Yo sanaría su tierra, enviaría lluvia. O sea, por eso cuando Israel se arrepintió, y a Elías otra vez dijo, que llueva, y llovió. Alguien que sabe la palabra del Señor, oh hermanos, la pobreza, ni la escasez, ni la enfermedad te podrá dominar, porque sabes quién eres en Cristo Jesús. Amén. Tú sabes lo que es tuyo. Tú sabes que mereces lo mejor, porque tu papá es el Dios creador del oro y de la plata de todo este mundo. Amén. Tú sabes que tus hijos que vienen por medio de ti, de tu esposita, o de usted si es mamita, son bendecidos en gran manera. Amén. Por eso yo quería tener siempre 4 hijos, porque sabía que cada hijo iba a ser muy bendecido teniendo un padre como yo y una mamá como mi esposa, y siempre en mi casa, siempre la finanza iba a fluir, y para poder así levantar líderes que prediquen el evangelio, tanto 2 hombres como 2 mujeres. Amén. No dependía de mis amigos que me decían, no, 4 hijos, Israel. ¿Cómo tener 4 hijos? No, ¿qué es eso? Vas a gastar plata, no vas a poder dormir, no vas a poder viajar, no vas a poder. Pero hermanos, el Señor es mi pastor y nada me faltará. Amén, gloria al Señor. Versículo 2 dice, y vino a Elías palabra de Jehová. Otra vez vemos a Elías que escucha la voz del Espíritu Santo. Escucha la voz, dice, vino a él palabra de Jehová diciendo, apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo ¿de dónde? De Querí. Le dice, Elías, ahora que has hablado la palabra, quiero que te escondas, quiero que vayas a ese lugar. Amén. Y se supone que si no hay lluvia en todo ese país de Israel, no hay frutos, no hay vegetales, no hay alimentos. Elías, yo tengo algo para ti, tengo provisión para ti. Y tienes que irte a esa cueva donde no hay nada, pero yo soy tu provisión, Elías. Yo soy tu provisión. Elías, obediente, va al lugar donde no hay nada, dejando un lugar donde parece que sí hay, pero a futuro no habrá, porque ya no va a llover. Y Elías decide confiar en la guianza del Espíritu Santo. Y ustedes saben que llegaron el alimento, el agua. Amén. Miren qué dice ahí, versículo 2. Y vino a él palabra de Jehová diciendo, apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo ¿de dónde? De Querí, que está frente al Jordán. Ahí beberás del arroyo. Y yo he mandado, ¿qué cosa? Cuervos que te den allí de comer. Si Elías no hubiera ido ahí en fe, siendo guiado, no hubiera tenido esa experiencia de abundancia, no hubiera percibido la unción financiera o de alimento que él iba a vivir en ese momento. Por eso, hermanos, hermanas, sean guiados por el Espíritu Santo, no por sus cuentas bancarias, no por lo que ven, que solamente tengo 1,000, no tengo más. Cada mes tendré 2,000, no hay más, no se podrá hacer mal. No, hermano, dependa completamente del Espíritu Santo, de Dios. Él es todo provisión. Amén, amén. Él es vida en abundancia, Él es dinero en abundancia, Él es en abundancia. Recuerden, estamos hablando de finanzas más. Y otra temporada hemos hablado de sanidad bastante. No piense que soy materialista, sino que nos toca hablar de finanzas. Miren versículo 5. Y él, Elías, obediente fue e hizo conforme a la palabra ¿de quién? De Jehová. Pues se fue y vivió junto al arroyo de Querí, que está frente al Jordán. Fue obediente, hermano, fue obediente. Y los cuervos, porque fue obediente a la guianza del Espíritu Santo, dice, los cuervos le traían ¿qué? Pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde. Mira, doble comida. Qué bueno saber que comía bien y bebía del arroyo. 7. Pasados algunos días, ¿se secó qué cosa? El arroyo. Ahora, ¿qué hace Elías? Otra vez a ser guiado ¿por quién? Por el Espíritu Santo. Dice, se secó el arroyo, porque recuerden que ya no iba a llover, ¿no? Porque no había llovido sobre la tierra. 8. Vino luego a él palabra ¿de quién? ¿Qué vino? Una palabra. Otra vez Elías es alguien que escucha la voz del Espíritu Santo. De seguro que a su interior
a su interior, porque recuerden, Romanos capítulo 8, versículo 16 dice que el Espíritu Santo nos da testimonio, una voz, una seguridad, nos da una guianza en nuestro espíritu. Amén. Y Elías dice, vino luego a Elías, palabra de quién? De Jehová, diciendo, levántate, ahora vete ¿a dónde? A Sarepta de Sidón y mora allí. O sea, vive allí. He aquí yo he dado orden a una mujer viuda que te sustente. Ahora, Señor, me voy a otro lugar, pero parece que la persona que voy a ir está viuda y hay un problema también de agua y todo lo demás. Pero Elías, siendo obediente al Espíritu Santo, y miren, si la comida le sigue en la cueva, en el arroyo, ¿le seguirá también ahí a Elías? Amén. Y por ende, ¿será esta mujer bendecida por tener a un hombre que confía en el Señor? Amén. Cuando usted va a un lugar, hermano, hermana, usted que cree en el Señor, la gente que le conoce a usted es bendecida por causa que usted influye en su vida. Amén, porque usted suelta palabras de vida y no palabras de muerte. Y qué bueno saber que ellos son bendecidos porque están cerca a usted, a pesar que tal vez no son maduros o creyentes como usted. Amén. Y miren qué más pasó. Versículo 8. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo, levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí yo he dado orden, hay una mujer viuda que te sustente. 10. Entonces él se levantó, fue obediente y se fue ¿a dónde? A Sarepta, ¿verdad? Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo ¿qué cosa? Leña. Y él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de ¿qué? En un vaso. ¿Para qué? Para que vea. Mira, a veces uno diría que sinvergüenza, ¿no? Él siendo hombre y ahora va a molestar a la mujer. Uno podría pensar así naturalmente, se parece a alguien, a un ministro que conoce, que a veces pide así, ¿no? Pero cuando Dios guía a una persona, qué bueno saber que lo tiene que hacer, porque por causa de lo que él se conecta con esta mujer va a ser bendecida y va a recibir milagros incluso, hermanos, porque su hijo va a fallecer. Su hijo va a fallecer de esta mujer, o sea, pierdes a tu esposo y ahora pierdes a tus hijos. ¿A quién no le dolería eso? Pero por causa de que hay este hombre de Dios que confía en el Señor, esta mujer va a ser sobreabundantemente bendecida. Miren lo que pasó. Versículo 10. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo ¿qué cosa? Leña. Y él la llamó y le dijo, te ruego por favor que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo otra cosa más, te ruego que me traigas también un bocado de ¿qué? De pan en tu mano. Y ella respondió, vive Jehová tu Dios, o sea, te hablo en serio esto, dice que no tengo pan cocido, solamente tengo un puñadito de ¿qué? De harina, tengo en la tinaja y un poco de aceite. Miren, harina, que es el pan, representa a Cristo, y un poco de aceite que también representa ¿a quién? A Cristo, en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar, prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos ¿qué? Morir, porque recuerden que ya no había lluvia, no había sembrío, animales muertos, así que ella sabía, bueno, yo también voy a tener que morir. Murió mi esposo, yo también moriré, con mis hijos también, con mi hijito moriré. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando este hombre de Dios o una mujer de Dios fluye con el Espíritu Santo y sabe que hay una unción financiera en su vida? La gente es bendecida. Vamos a ver, ¿en qué versículo nos hemos quedado? 13. Elías le dijo, no tengas ¿qué? Temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida, una tortita, dice, cocida, debajo de la ceniza y tráemela. Después harás para ti y para tu hijo. Parece que él fue el sordo, porque ella dijo, solamente tengo un poquito para mí, para mi hijo morir. Pero él dice, harás para mí y también harás para ti y para tu hijo. Y miren qué más le dice, ¿no? Porque Jehová, Dios de Israel, me ha dicho, me ha hablado, me ha guiado. Y quiero que te diga esto, la harina de la tinaja no escaseará. Y recordemos que la harina representa ¿a quién? A Cristo. Hermano, si usted tiene a Cristo, lo tiene todo.
Amén. El que tiene a Cristo siempre camina en abundancia. La Biblia dice en Génesis capítulo 24, cuando hablaban de José, dice que todo le iba bien porque José sabía que Dios estaba con José. Cuando usted es consciente que tiene a Dios, que tengo a Cristo y que Cristo es abundancia, tengo el Espíritu Santo, le va a ir bien siempre. Amén. Miren qué más dice en versículo 13. No tengas temor. Versículo 14. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará. ¿Cómo que no escaseará? Se supone que tengo un poquitito, hombre de Dios. ¿Cómo vas a decir eso? Te burlas de mí como viuda. Pero no escaseará. No depende, hermano, de lo que usted ve. Dependa de la voz del Espíritu Santo. Amén. Gloria al Señor. Dependamos de no, mi cuenta solamente hay 5,000. Hoy me durará solamente 5 meses, ya no poder vivir. No, el Señor seguirá proveyendo como antes lo ha hecho. Amén. Y cada vez mejor, porque ahora confío más todavía. Amén. Mire el versículo 14. Jehová Dios de Israel ha dicho que la harina de tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Sobre la faz de la tierra, en este caso la faz de tierra de Israel, no sobre la faz del mundo, ¿no? A veces hay frases así, pero hay que saber interpretarlo bien, porque no vamos a pensar que es todo el mundo, es la faz de la tierra de Israel. No había lluvia, así que Dios le da una provisión para este tiempo determinado. Amén. Entonces, ¿debo depender de lo que veo o debo depender de la voz del Espíritu Santo? Amén. De su guianza, de lo que Él me dice continuamente. Por eso vale la pena, hermano, hermana, tenga comunión. Lea su palabra, hable con Él y Él le va a revelar cosas del futuro como le revelaba a Elías, y estar listo para enfrentar las cosas del futuro. Amén. Amén. Dice el 14 una vez más: Jehová Dios dijo, la harina de tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo, ¿quién? Elías. También fue obediente a la voz, a la guianza del Espíritu Santo por medio del profeta. Y comió Elías y ella y su casa muchos días, todo el tiempo. El versículo 16 dice: y la harina, que representa a Cristo, de la tinaja, no escaseó, hermanos. Fíjese, ella dijo, tengo un puñadito. Pero seguro que ella agarraba el puñadito y otra vez seguía. Agarraba otro puñadito y otra vez seguía la harina. Agarraba otro puñadote y la harina seguía y seguía y seguía y seguía milagrosamente. Por eso las finanzas no se trata de negocios, de empresas. Es bueno, por supuesto que sí. Pero se trata de usted depender completamente del Espíritu Santo. Amén. De su confianza completamente en Él. Porque Él le va a decir, como la viuda, esos 100 soles que te quedan, solamente para estos 2 días de comida, siémbrale en tu tía. Pero no la veo y me cae mal, me cae pesada porque siempre habló de mí. Pero siémbrale, y plum, le yapeas, y usted dice, gracias, justo necesitaba. Y usted no le dice, pero yo también necesitaba, ¿no? Pero de repente pasan 1 hora, 2 horas, y te llega tus 500 o tus 1000 soles. Y así nos ha pasado, ¿verdad, preciosa esposa? Nos ha pasado así de ser obedientes a la voz del Espíritu Santo. Amén. Y miren, dice 16, y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra, conforme a lo que ya está escrito. Y la Biblia dice en Corintios que Jesús se llevó mis enfermedades, pero también se llevó mi pobreza en la cruz para que yo sea enriquecido. Amén. El Señor es mi pastor y nada, ni para el capital, ni para el negocio, ni para mi casa, nada me debe faltar. Amén. Depender completamente de su palabra. Pero si yo dependo de mi propio esfuerzo, me voy a cansar, por supuesto que sí. Voy a avanzar al ritmo natural, por supuesto que sí. Tal vez voy a tener que sacrificar el tiempo familiar para trabajar más y tener más plata. Tal vez voy a tener que sacrificar mi salud porque me voy a madrugar, me voy a amanecer, dormiré poco porque hay que tener plata, ¿no? Tal vez no tendré tiempo con mis hijos porque tengo que hacer plata. Pero cuando dependo completamente del Espíritu Santo, el Señor se encarga
de que tenga fuerza en mi cuerpo, de que decida este tiempo para el trabajo, pero también tiempo para mi familia, porque el Señor es mi pastor y nada me faltará. Tiempo para el trabajo, tiempo para la familia, y ese tiempo que Él me guía a mí a tenerlo, un tiempo de calidad en el trabajo, producirá las finanzas muy abundantes y sin sacrificar tiempo con mi esposa, sin sacrificar tiempo con mis hijos, sin sacrificar mi cuerpo y estar saludable, tener tiempo para hacer mis ejercicios de la mañana, comer bien, saludablemente, relajarme, estar en el Señor, confiando plenamente en el Señor. Amén. Eso es depender del Señor. Amén. Eso es el éxito verdadero. El éxito falso es que tengo casas grandes, tengo carros, pero matrimonio roto. Perdí a la mujer. Perdí la relación con mis hijos. Perdí esto. Sacrifiqué todo esto por esto. Eso no es éxito que la Biblia explica en Josué. El éxito verdadero es que todo lo que haga prosperará, dice. Todo, mi matrimonio, mi salud, mis finanzas, y por eso no corro. Por eso no estoy apurado. Por eso voy despacio caminando en el Señor. Cuando usted ve cómo Dios prosperó a Abraham, dice la Biblia que lo sacó de Ur, lo llevó a un pueblito, después lo llevó a otro pueblito, después a otro pueblito, y lo guió de paso a paso. No de frente a Canaán, ¡boom!, sino de paso a paso. Paso a paso. Y Abraham empezaba a confiar en el Señor poco a poco, a pesar de sus fallas, ¿no? A pesar que decía, esa mujer no es mi esposa, es mi hermana, ¿no? Cuando querían matarlo a él. Pero empezó a confiar en el Señor paso a paso, no corrió. No corría. Por eso, hermanos, hermanas, no corran, no corramos. Vayamos despacio en el Señor, confiando en el Señor. Despacio. Él va a seguir proveyendo siempre. ¿Cuánto lo creen? Amén. Y miren, para casi terminar, estamos en la mitad, pero casi terminar. Rico 16 otra vez. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho. ¿A quién? A Elías. A Elías. Miren, entonces, Elías va a un lugar, hay alimento, hay abundancia. Va a otro lugar, ¿qué hay? Alimento y abundancia. Eso es la unción financiera. Eso es la unción financiera. Vemos a un Jesús que no quiere que la gente se vaya sin comer y le dice a los chicos, aliméntenlos, pero Señor, estamos en el desierto. Estamos en el desierto. ¿Qué hacemos? Agarremos el pan, los peces, multipliquemos. Con un poquitito multiplicado. Eso es fluir con la unción, ¿qué? Financiera. Amén. Entonces, poco a poco vamos a ver varios principios más que nos ayudan a fluir. Uno de ellos va a ser nuestra forma de pensar. A veces venimos de un pensamiento de que no merezco tener un carro bonito. No merezco tener carro, es más. ¿Para qué tengo pies? ¿No? Como yo soy chasqui, mis abuelos han sido chasqui, yo también. Entonces, ¿para qué tener carro? No, es mucha cosa para mí, ¿no? ¿Para qué tener casa? Mis padres no han tenido casa, ¿yo para qué también? ¿No? Pensamientos, conceptos. ¿Para qué tener otra casa más? No, suficiente con la que tengo. Dejar a mis hijos, a mis 2 hijos, no, ¿para qué? Que trabajen, que empiecen sin nada, como yo, ¿no? Pero esos conceptos vamos a ver con la palabra del Señor que por causa de la unción que está en nosotros como hijos de Dios, mis nietos son bendecidos. Y no van a empezar como nosotros. Van a empezar más arriba todavía. Amén. ¿Por qué? Porque vienen de nosotros. Amén. Es nuestro legado. Y por eso ellos irán y correrán más allá que nosotros. Tal vez yo tuve 1 o 2 casitas, ellos tendrán 4 o 5 casitas, porque aprenderán, el abuelo hizo esto, el abuelo hizo lo otro, el abuelo cuidó el matrimonio, el abuelo fue fiel a su esposa, yo también, hay un legado en la familia, el abuelo hizo esto, el abuelo era de oración. Hermanos, cuando yo nací, mi abuelo me levantó como el Rey León a su cachorro, dijo, este bebé es del Señor, y oró por mí, me ungió mi abuelo. Un hombre de oración, hermanos. Un hombre le dijo, Pedrito, te encargo a mis padres también, hombres y mujeres de oración. Y yo también sigo el legado, confiando en el Señor. Y mis 4 pequeños gigantes también de oración, orando en lenguas. Mis hijos no empezarán como yo, no empezarán como mis padres, no empezarán como mi abuelo. Ellos empezarán en otros niveles. Por eso no me debo ofender. No me debo ofender cuando ellos suelten sus ideas tan fuertes. No me debo ofender si se compran 5 minivans o 10 minivans. O me digan, papá, ya me cansé de su minivan. Hermano, ellos no conocen bus. Y cuando suben un bus, ¡wow!
¿qué es esto? ¡Wow! ¡Qué bacán! Que me jalen para aquí, para allá. Yo, cuidado, agárrate, hijito, agárrate. Yo sí conozco bus y crecí en bus, ¿no? Mis hijos no. Pero cómo les encanta ir en bus, ¿verdad? Si a ellos les encanta. ¡Qué bacán, papá! ¡Qué chévere!, ¿no? Entonces no debo ofenderme, hermanos, de lo que ellos me van a hablar. Y no van a mirar como yo, por supuesto que no. Van a mirar más allá. Por eso estoy seguro que mis padres tampoco se ofenden si yo pienso de una forma diferente. Porque yo soy lo mejor de ellos. He aprendido de ellos. Amén. No, jamás voy a hablar mal de que me dieron lo peor. No, jamás. Me dieron lo mejor. Saqué lo mejor de mi mamá. Saqué lo mejor de mi papá. Amén. Y crecí desde niñito. Y la tendencia de alguien que crece desde niñito en el evangelio es que se vuelve un maestro. Tampoco usted se ofenda si usted es mayor que yo y usted no creció el evangelio como yo. No se ofenda. Este chiquito mocoso me va a enseñar. Sí. Porque he aprendido a crecer con Dios desde pequeño. He aprendido a fluir. Amén. Y no se debe molestar. Amén. Sino entender que somos una familia grande. Un equipo. Amén. Listos para que la generación que está aquí entre nosotros la vayamos fortaleciendo, la vayamos equipando y para que ellos también empiecen con un nivel diferente y fortalecido. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Amén. Así que no menospreciamos las raíces, no menospreciamos el esfuerzo de alguien que hizo antes, no menospreciamos las familias que se unieron, por ejemplo, para juntarse y comprar el local. Amén. Hicieron un gran esfuerzo. ¿Le creyeron al Señor, sí o no? Amén. Hubo esfuerzo. El Señor honra a aquellos que le creen. El Señor honra a aquellos que le creen. Por eso cuando me encuentro con los pastores por aquí o por allá, qué bonito local, sí, del pastor Pedro, no, le creo no. Son de las familias que ofrendaron con un corazón generoso, le creyeron al Señor. Y a veces está por ahí la hermana Vilma Santos, alguien que está cerca. Ellos, por ejemplo, hermano, fueron los primeros. Ahí está, ellos son. No es un hombre, no es una mujer. Son los equipos ministeriales, son las familias. Amén. Porque nadie puede hacer grandes cosas solos, jamás. Siempre se necesita equipos, familias. Amén. Dios no llama a un hombre, Dios llama a familias. Si me llamó a mí, llamó a mi esposa. Si el Señor me dio una unción, es la misma unción, hermanos. Cuando yo me casé, llevaba a mi esposa en mi auto, decía, acompáñame, permíteme, quiero enseñarte cómo oro con las personas, cómo meto sanidad, predico, me siento, oramos sanidad y sanidades. Y después ella lo hacía, enseñaba, oraba, y yo también con ella juntos. Ahora solamente yo soy su chofer, como muchas veces lo digo, soy su chofer, la llevo y enseña y predica y ministra sanidad, yo solamente observo. Todo cabeza, todo hombre tiene en su ADN la función de enseñar a su esposa en primer lugar. Amén. De fortalecerla y de poder así enseñar a los demás. Amén. Y saber que como equipo podemos apoyar y bendecir a nuestra generación. Amén. Es por eso que la Biblia dice, pues no es bueno que el hombre esté solo, no acompañado. Y si alguien está ya viudo, separado, bueno, ya disfrutar y ser parte de un equipo familiar. Amén. Ser parte, porque siempre estamos aprendiendo mutuamente. Amén. Y como siempre nos encanta terminar a tiempo, llegó el tiempo correcto, vamos a orar, agradecer al Señor y de ahí luego ofrendar y comentar un poquito después sobre lo que hemos tenido ganancias en esta apoyada que hemos hecho y la salida que hemos tenido. Pero vamos a orar primero dando gracias al Señor. Papá Dios, te damos gracias por tu palabra, porque hoy hemos iniciado el curso de cómo fluir con la unción financiera, cómo movernos en tu unción financiera, en tu provisión financiera, cómo permitir que tu esencia financiera se manifieste en nosotros continuamente, como lo fue en Jesús, en Elías, en tus discípulos, en tus apóstoles, papá, porque siempre nuestra copa está rebosando, nuestra copa no se limita y tú eres la copa en nosotros, tú eres la abundancia. ¿Para qué? Para bendecir a nuestros padres, para bendecir a nuestros suegros, para seguir proveyendo para nuestra familia, nuestro esposo, nuestra esposa, nuestros hijos, los ministerios, para hacer la obra del Señor. Y sabemos que la obra del Señor es financiar a nuestros padres en primer lugar, financiar a nuestros suegros en primer lugar. La obra del Evangelio es financiar a nuestras familias, papá, a la gente que nos rodea. Desde ahí empezamos, desde ahí iniciamos, papá, desde ahí siendo gratos, siendo agradecidos, honrando a padre y a madre, papá. Honra a tu padre y a tu madre, papá. Y somos gente que sabemos honrar, somos gente que sabemos
queremos, papá, ser agradecidos. Gracias, Espíritu Santo, porque nada nos hace falta. Confiamos plenamente en ti. Confiamos completamente en ti, papá, porque nuestra copa siempre está rebosando y tú eres la abundancia. Tú has venido a darnos vida y tu vida es abundante. Tu vida es abundante. Tu vida es abundante. Por eso estamos aquí, para pagar la cuenta. Estamos aquí en esta generación para pagar la cuenta, papá. Y eres tú el que lo hace por medio de nosotros. No es nuestro trabajo, no es nuestro negocio. Eres tú por medio de tus hijos que son guiados, que escuchan tu voz y que tú milagrosamente, continuamente vas proveyendo, colocando semillas en nuestras manos, papá. Y nosotros somos fieles. En lo poco somos fieles, en lo mucho, papá, seremos puestos por ti, papá. Y tu palabra dice incluso que al que tiene aún se le dará más todavía, porque es obediente y es guiado por el Espíritu Santo para bendecir a otros. Sabemos que las finanzas tienen un propósito: extender el reino de Dios por medio de bendecir a los demás, financiando, papá, la obra, los libros, los volantes, las tarjetas, todo lo que se requiere para que más gente escuche el Evangelio y sean salvos. Por eso te damos gracias, papá, porque estamos hoy día viviendo como tú provees, papá, por medio de nosotros, para seguir limpiando ese local que nos has dado, papá, para administrar, de seguir techando y haciéndolo bonito, precioso y bello, y no corremos, papá, lo hacemos despacio en tu velocidad. No dejamos que nada nos asuste, papá, porque cualquier cosa que enfrentemos, cualquier cosa que diga la gente o la municipalidad o el dinero que dicen que no hay, papá, cualquier cosa, somos, papá, más que vencedores en Cristo Jesús. Y es tu casa, es tu local, son tus propiedades, papá. Todo es tuyo, y todo lo que es tuyo siempre prospera, siempre tiene frutos, papá. Y nosotros estamos listos para decir: aquí estoy yo, ser un medio de tu provisión, ser un medio de tu prosperidad, ser un medio, papá, porque mi yo completo te pertenece también, mi vida entera te pertenece también. Aleluya. Gracias, papá Dios, porque así como vemos para el local, también veremos que tú seguirás proviendo para nuestro trabajo, para nuestro negocio, para nuestras empresas, para nuestra casa, de echar más, papá, ampliar la casa, comprar terrenos, papá, comprar lo que tú has puesto en el corazón de nosotros, papá, porque sabemos que si tú lo has puesto en el corazón será hecho, papá. Y tu palabra dice, hemos leído todo noviembre, diciembre, que tú deseas que tengamos casas hermosas, amuebladas, fortalecidas, y tener varias incluso, papá, para bendecir a otros, para recibir ministros, para alquilarlas, papá, y seguir manifestando la abundancia financiera, papá, y así ser cabeza y bendecir más a otros todavía. Aleluya. Y dejar así herencia para nuestros hijos, nuestros nietos, porque ellos no deben empezar como hemos empezado nosotros. Ellos empezarán en mejor niveles, papá. Te damos gracias, Espíritu Santo. Oh, gracias, papá, porque tú guías a nuestros hijos, tú guías a nuestros nietos, papá. Aleluya. Tal vez aparentemente están alejados, papá, tal vez, pero mayor eres tú, papá, que estás en ellos, porque ellos tienen la semilla, ellos tienen el Evangelio en su corazón, te tienen a ti, papá. Aleluya. Y nosotros siempre estaremos listos para abrazarlos, recibirlos, fortalecerlos, enseñarlos, restaurarlos, enseñarles, papá, que les conviene caminar contigo, de ser guiados contigo. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Espíritu de Dios. Aleluya, por tu palabra. Gracias, Jesús. Gracias. En el nombre de Jesús decimos amén. Gloria al Señor, gloria al Señor. Qué bueno saber que su palabra, hermano, nos va a edificar siempre. Así que los miércoles seguiremos con nuestro curso de cómo fluir con la unción financiera. Hay 20 principios por lo menos que nos va a ayudar a cómo manifestar esa unción financiera. Amén. Y